Buenos días, Stephanie. Bueno, nosotros sí, como Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, en respuesta a una iniciativa de los propios estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, decidimos presentar esta demanda de inconstitucionalidad, porque la ley no viola solo los derechos de periodistas, la ley viola los derechos de todas las personas en el Ecuador, y entonces como ciudadanos decidimos presentar esta demanda. Nos presentamos también en la audiencia, representados por Farid Simon, otro de los profesores de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, y en este momento estamos a la espera de que haya un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. No hay nada que podamos como demandantes hacer en este momento hasta que haya un pronunciamiento de la Corte. Ahora, ante las pocas esperanzas de que la Corte pueda declarar inconstitucional a esta ley en su totalidad, está también el camino de la sentencia modulatoria, con artículos en los que ustedes argumentan se amenazan derechos y garantías constitucionales, porque hay disposiciones de la ley que son buenas. El problema es que, valiéndose de esas disposiciones y del mandato que aprobó el pueblo ecuatoriano, porque era necesaria una ley, se incluyan cosas que nunca se debatieron. Así es, la ley tiene sin duda algunas disposiciones que son positivas. Nosotros al menos no estamos demandando la inconstitucionalidad de la ley completa, sino de algunos artículos específicos, y la ley en general se caracteriza por su falta de precisión en la redacción y por su falta de proporcionalidad al momento de establecer sanciones respecto de los derechos de la comunicación. Entonces, lo que se evidenció en la propia audiencia, el momento que escuchábamos a las autoridades demandadas, era que, bueno, la norma sí podría interpretarse así, pero seguramente no se interpretará así. Entonces ahí fue cuando fue muy evidente que era necesario que sea la Corte Constitucional la que les diga: la norma está bien, pero solo si se interpreta de manera constitucional, porque la norma sí es imprecisa, es vaga, y existe un espacio para que hayan interpretaciones que sean abusivas y sanciones que sean desproporcionadas y que limiten de forma exagerada derechos como el derecho a la libertad de expresión, entre muchos otros. Ahora, uno de los artículos que se incluyó y a última hora sin debate del Pleno es la creación de una superintendencia de comunicación, que es distinto del Consejo de Regulación, que a ese sí se le preguntó al pueblo en la consulta popular sobre su creación, y que además esta superintendencia puede sancionar a los medios. ¿Qué proponen ustedes sobre eso? Nosotros no nos pronunciamos sobre la parte orgánica de la ley de comunicación. Sin embargo, realmente de la audiencia que tuvimos ante la Corte Constitucional, creo que fue evidente no solo los temas de falta de independencia que habían sido ya resaltados respecto de la superintendencia de comunicación y el superintendente y su relación muy cercana con el Ejecutivo, de eso se había hablado, pero en la audiencia se evidenció además su falta de imparcialidad. En la audiencia existía un espacio ante la Corte Constitucional para que terceros interesados puedan hacer intervenciones. Hubo un desfile de gente del gobierno que vino a hablar a favor de la ley de comunicación, entre ellos el superintendente Ochoa, y el superintendente Ochoa no hizo ningún argumento jurídico, jamás criticó la ley o defendió la constitucionalidad de la ley. Dedicó los 20 minutos a atacar no a los argumentos, sino a las personas que habían presentado las demandas, y en ese momento se hizo evidente su odio realmente irascible, ese rencor que tiene respecto de los medios privados. Creo que si es que alguna vez yo estaría en algún proceso ante la superintendencia, presentaría el audio de esa audiencia ante la Corte Constitucional como una prueba de la falta de independencia e imparcialidad para juzgar a cualquier medio de comunicación por parte del superintendente. Ahora, realmente se quedó demostrado. La ley incluye también algunos principios deontológicos, que son pues las conductas éticas que deben manejar los medios, que son necesarios, pero en el párrafo final del artículo 10 incluyeron que el incumplimiento de las normas deontológicas podrá ser denunciado ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta ley. ¿Qué reparos desde el estudio que han hecho ustedes a esta ley en su totalidad hay sobre este artículo? ¿Qué pasa cuando los delegados del Ejecutivo, del presidente, son quienes que finalmente califican si se ha faltado o no a un principio?
La regulación de la ética en una ley es en sí ya incompatible con la libertad de expresión. La ética periodística debe existir, estamos de acuerdo con eso, pero no puede ser regulada mediante ley, no puede eso estar en la ley, eso es incompatible con la idea misma de ética, más aún cuando existen sanciones asociadas a esas, falta de ética y además sin un debido proceso, porque el debido proceso, usted vio, no está en esa norma, solo dice el superintendente luego de comprobar que existe una falta a la ética va a establecer sanciones. Eso ya es problemático en sí mismo y ese es justamente uno de los problemas que tiene la ley de comunicación. Empiezan a haber sanciones por lo que el superintendente podría considerar que no es ético. Empiezan a haber sanciones incluso a la opinión. Ahí no existe una diferenciación entre lo que es información, que puede ser sujeta a un test de veracidad o de falsedad, sino que se sanciona la opinión y eso es lo que genera la regulación de la ética, la regulación de la opinión, genera autocensura y genera censura previa, incluso por parte de los medios de comunicación, que van a tener que empezar a decir a la gente, no hablemos sobre ese tema o no opines sobre este tema, porque eso puede generar sanciones al radio o a la televisión o al medio de comunicación. Entonces, esos son los aspectos que nos preocupan respecto de la ley. Y son algunos de los argumentos que han planteado también ante la Corte Constitucional. Hay que esperar un pronunciamiento de la Corte. ¿Por qué ustedes afirman que, según lo que quede establecido finalmente en ese cuerpo legal, se podrá dibujar más claro el tipo de democracia en el cual vamos a seguir? ¿Por qué o cuál es la incidencia de esa ley en la forma de vida de los ecuatorianos? Porque ustedes han insistido que no es una ley que solamente afecta las garantías, derechos, etcétera, de quienes están en los medios de comunicación, sino de todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque cuando se afecta el derecho a la libertad de expresión y cuando se silencia por autocensura o por censura previa a un periodista, nos vemos afectados todos los ciudadanos, que ya no vamos a podernos privilegiar de esa información que iba a dar ese periodista o de esa opinión que iba a dar esa persona que se autocensura. Entonces eso nos afecta a todos, pero hay otros derechos que están involucrados en esa ley. Por ponerle solo un ejemplo, porque hay demasiados, pero la ley en su artículo 2 excluye a los extranjeros del ámbito de protección de la ley. Yo no sé qué les pasó ahí, no sé si se les pasó, si es una cuestión de falta de técnica legislativa o cuál es la cuestión ahí, pero si un extranjero que no es residente legal en el Ecuador, pensemos un turista, pensemos un solicitante de refugio que acaba de llegar la semana pasada, se le viola cualquiera de sus derechos en los medios de comunicación, por ejemplo, sacan, un artículo que trata de forma morbosa o discriminatoria a esta persona. No puede acceder a la protección de la ley de comunicación, no puede, porque están restringidos esos derechos solo a los residentes legales. Absurdos como estos están en toda la ley de comunicación. Realmente hay cuestiones que son absolutamente incompatibles con las normas de la Constitución, con los derechos de todos los ciudadanos, no solo de los periodistas. Ahora, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Una vez que se hayan agotado las instancias locales en la Corte Constitucional, ¿acudirán ustedes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y si es así, ¿qué importancia tendría el elevar el caso a la comisión cuando, en el caso de que se lleguen a dictar, por ejemplo, medidas cautelares, el gobierno ecuatoriano ya ha dicho que su posición es no estar en la obligación de acatar, que no tiene la comisión facultad para otorgar medidas cautelares y además han puesto en duda el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión o su relatora? Bueno, uno no podría llevar este caso ante la Comisión Interamericana en el sentido de que uno no podría llevarle la cuestión abstracta. La Comisión Interamericana no tiene facultades para pronunciarse de forma abstracta sobre la compatibilidad de la ley de comunicación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que se podría llevar eventualmente son casos, por ejemplo, de personas que hayan sido sancionadas por parte de la superintendencia sin un debido proceso, sin la debida proporcionalidad al momento de establecer las sanciones, y esas personas, una vez que agoten los recursos internos, podrían acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quien podría pronunciarse en abstracto sobre la compatibilidad de esta ley con la Convención Americana es la Corte Interamericana, pero solo a solicitud del Estado. Las personas particulares no podríamos hacerle esa solicitud en abstracto a la Corte Interamericana. Lo que se pueden llevar son los casos. Ahora, lo que nosotros estamos planteando aquí es que ya ha habido suficientes pronunciamientos por parte de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana sobre normas que están en la ley de comunicación, por ejemplo, sobre la titulación obligatoria de los periodistas. Ya hubo pronunciamientos de la Corte Interamericana en ese sentido. Entonces, lo que le estamos diciendo al Estado es:
modifique ahorita esas normas, porque una vez que llegue un caso ante la Corte Interamericana ya sabemos cuál es su criterio. Ya nos adelantó la Corte que ese tipo de restricciones le parecen incompatibles con la libertad de expresión. Entonces, evítese una sanción que luego será pagada con los impuestos de todos nosotros como ecuatorianos, porque el criterio de la Comisión y de la Corte ya es claro, ya ha sido advertido respecto de esta ley. Entonces, por eso tendríamos que empezar a incorporar los estándares, los pronunciamientos de la Comisión y la Corte al momento de emitir leyes. Los asambleístas deberían tomar en cuenta el criterio de la Comisión y de la Corte y controlar la convencionalidad de este tipo de leyes, porque si no, lo único que se aseguran es una eventual condena al Estado ecuatoriano en un caso específico. Y son las observaciones de la doctora Daniela Salazar, profesora de